Bueno, llegó el momento de meditar en la palabra y quisiera continuar con el tema que comenzamos hace 2 semanas atrás, que fue parte justamente de la conferencia de pastores, donde pudimos enfocarnos en estas verdades bíblicas, la importancia de la palabra de Dios y su exposición fiel en la iglesia. Una de las mañanas en la casa donde me hospedé, que fue la casa de David Robles, como lo hago normalmente cuando voy a su casa, me levanto tempranito a la mañana, como lo hago también en mi casa, voy a la cocina y me hago un mate antes de tener mi devocional. Una de las mañanas viene Abby, la mayorcita de ellos, que tiene 6 años, Abby, y viene de atrás muy silenciosa y hasta me asustó un poquito y me dice: "Hola, Henry". Me dice Henry. Y le digo: "Hola, Abby, buenos días". Y me dice Abby: "Tú madrugas, ¿verdad?". Y le digo: "Bueno, me levanto temprano". ¿Sabes qué? Soy la única que madruga en esta casa. Mis padres durmiendo todavía, yo madrugo. "Bueno, ¿y qué estás haciendo?". Y le digo: "Bueno, me estoy haciendo un mate porque tomo el mate a la mañana y después". "Bueno, ¿y qué vas a hacer?". "Bueno, voy a leer la Biblia". "Ah, eso de leer la Biblia es muy bueno, ¿sabes?", me dice. Y es cierto, le dije: "Abby, tienes muchísima razón, es muy bueno". Esta niña estaba diciendo algo muy cierto, pero ¿saben qué? Se quedó muy corta. Porque no solamente es bueno leer la Biblia, conocer la verdad de Dios, como estamos observando, no solamente es bueno, sino que es vital para la salud espiritual de un ser humano, para la salud espiritual de todo creyente, de todo redimido de Cristo. Porque por ella, por la palabra de Dios, llegamos al conocimiento de la salvación y por la palabra de Dios llegamos a ser santificados. O sea, es bueno leer la Biblia, pero es vital para nosotros, para nuestra propia salud, conocer la verdad de Dios. No solo de pan, dijo el Señor Jesús, que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es bueno, por eso es vital. La última vez comenzamos a examinar las consecuencias negativas de no enseñar con precisión la palabra de Dios en la iglesia, y vamos a continuar con ese tema. En realidad este no es un mensaje, no es un sermón común, sino más bien una reflexión en la importancia de exaltar, de poner en alto la palabra de Dios, la verdad de Dios, por medio de la predicación expositiva, que es lo que hacemos en esta iglesia. Este ha sido nuestro énfasis como iglesia desde que el pastor MacArthur está aquí por más de 40 años y continúa haciéndolo porque este es el énfasis que observamos en la Escritura. Ahora, cuando hablamos de predicación expositiva, personas que son nuevas tal vez se hacen la pregunta: bueno, ¿qué es eso de predicación expositiva? La palabra exposición en realidad quiere decir explicación. ¿Y qué queremos decir con predicación expositiva? Tal vez la forma más simple de decirlo es esta: es la explicación del texto bíblico en su contexto histórico, su contexto literario y gramatical. Lo que queremos hacer cuando enseñamos la Biblia es explicar lo que los autores bíblicos quisieron decir, cuándo lo escribieron, cuándo lo dijeron, y extraer en base al texto bíblico lo que Dios tiene que decirnos hoy. El propósito de la predicación de la palabra de Dios es que la gente entienda cada pasaje en su contexto original y cómo esa verdad bíblica nos afecta en nuestra experiencia hoy. Eso vimos esta semana una vez más, reflejado en la predicación y el impacto de la predicación en la vida de los creyentes. El objetivo de toda predicación expositiva, de toda enseñanza seria de la palabra de Dios, es que la gente entienda el significado de cada pasaje, entienda las implicaciones de esa verdad para la vida y puedan aplicar esa verdad a su experiencia personal. La Biblia es clara, la palabra de Dios, la Escritura es clara y Dios desea que la entendamos. Esto es fundamental. Es muy importante que reconozcamos que la Escritura
La palabra de Dios, la Biblia, no es incomprensible como algunos nos dicen. Dios se ha revelado en su palabra y su palabra es clara. No hay significados escondidos, no hay cosas misteriosas y místicas en la palabra de Dios. Dios ha revelado su palabra en este libro en un lenguaje normal, a través de eventos reales, de gente y personajes reales en la historia. La Biblia fue escrita para que al leerla podamos entenderla usando nuestras facultades intelectuales, usando nuestra mente. Este es un libro que contiene verdad objetiva. No está compuesto de alegorías o mitos o secretos que solamente se entienden subjetivamente. La Biblia es la verdad de Dios, revelada de tal manera que puede ser entendida, comprendida usando nuestra mente. Cuando la leemos, cuando la estudiamos, aplicamos nuestra mente y razón a lo que estamos examinando, lo que obtenemos entonces es la verdad de Dios, que Él desea que conozcamos y que entendamos. Y porque la Biblia es la verdad de Dios, claramente nos dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios, esa Biblia, esa palabra tiene autoridad. La palabra de Dios no está abierta al debate, es la última palabra en todo. No es para debatir, no es para discutir, tiene autoridad. Y también la Biblia, por ser verdad de Dios, es incompatible con ideas humanas, filosofías, que por supuesto se originan en la mente de los hombres. No es correcto pensar o decir que la verdad de Dios en la Biblia es una verdad entre tantas. No es como algunos dicen, bueno, tú tienes tu religión, yo tengo la mía. Tú crees esta verdad, yo creo esta otra verdad. Cada uno tiene el derecho de creer su propia verdad. Eso es imposible. Es absurdo. No tiene sentido. No hay varias verdades. Hay una sola verdad de Dios, que está revelada en la Escritura, que tenemos registrada en este libro, la Biblia, y cualquier cosa que contradiga la verdad de Dios, obviamente es mentira. Y es crítico entonces que entendamos que la Escritura es incompatible con otras ideas. Primera Juan 2 nos dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el versículo 21, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Noten eso. La verdad y la mentira no se mezclan. No son compatibles. La verdad es exclusiva. La fe cristiana es exclusiva. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí o por mí. Hay un solo camino que lleva a Dios y es el Señor Jesús. Obviamente la verdad de Dios es exclusiva. No puede ser verdad y al mismo tiempo mentira. ¿La creemos o no la creemos? O la rechazamos, pero no podemos alterar lo que dice. La verdad es verdad de Dios. Ahora, una vez que conocemos la verdad, es nuestra responsabilidad entonces vivir conforme y en obediencia a esa verdad. ¿No es cierto? Nuestra tarea y objetivo como predicadores de la palabra, como maestros de la palabra, es que ustedes vivan en la verdad, trayendo gloria a Dios y como resultado experimentando la bendición de Dios en sus vidas. Eso es lo que buscamos. Para lograr eso, entonces, tenemos que dedicarnos a indagar, a entender el significado de la verdad bíblica y dar a los oyentes las doctrinas y principios esenciales para la vida. Entonces, retomando nuestro estudio que comenzamos hace 2 semanas, veamos más por qué es crítico enseñar la Biblia expositivamente a través de cada pasaje, cada versículo, etc. Para enfatizar, estamos enfocando nuestro estudio desde una perspectiva en términos de consecuencias negativas si no enseñamos la verdad de Dios expositivamente
Y vamos a repasar. El primero que dijimos es el siguiente. El no predicar expositivamente usurpa la autoridad de Dios sobre la mente y el alma de los que escuchan. ¿Qué quiero decir con eso? Ya lo explicamos, pero estamos repasando. Si en la iglesia la palabra de Dios no se explica debidamente, Dios en efecto es silenciado. Dios no es escuchado y otra persona u otra idea está ocupando el lugar que solamente le pertenece a Dios. Eso es usurpar la autoridad de Dios sobre la mente y el espíritu de los que escuchan. Es la primera consecuencia negativa. En segundo lugar, vimos también que el no predicar expositivamente usurpa el señorío de Cristo sobre la iglesia. La única manera que Jesucristo ejerce su señorío sobre la iglesia es si Él habla. Y la única manera que Jesucristo habla es por medio de las Escrituras, es por medio de su palabra. Si queremos saber lo que el Señor Jesús piensa, dice y enseña, tenemos que ir, por supuesto, a las Escrituras. Jesucristo no nos habla personalmente. Si otro mensaje, entonces, o idea toma el lugar en la Escritura, en el púlpito de la palabra autoritativa del Señor Jesús, entonces, en efecto, lo que sucede es que estamos silenciando ahora a la cabeza de la iglesia, que es el Señor. Número 3, también dijimos, el no enseñar la Escritura expositivamente entorpece la obra del Espíritu Santo. Limita la obra del Espíritu Santo porque el Espíritu habla por medio de la Escritura. El Espíritu Santo, quien inspiró la Escritura, inspiró la palabra de Dios, hace su obra en los oyentes por medio de la palabra. Ya dijimos que el Espíritu Santo nos regenera y nos santifica a través y por medio de la palabra, no independiente o fuera de la palabra. Primera de Pedro 1:23 nos dice el apóstol, fuimos regenerados por la palabra viva de Dios. Fuimos hechos nuevas criaturas. Hemos nacido de nuevo por medio de la palabra de Dios. Y el Señor Jesús nos dice en Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pablo dice que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo, mejor dicho, el mensaje acerca de Cristo. Entonces, si no comenzamos con una perspectiva trinitaria desde el púlpito, si no predicamos expositivamente, el resultado es que usurpamos la autoridad de Dios en su palabra sobre el corazón, la vida, el alma de los creyentes o de la gente, usurpamos el señorío de Cristo sobre su iglesia y entorpecemos la obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo por medio de la palabra. Número 4. El no enseñar expositivamente da legitimidad a una falta de sumisión a la Escritura. Si enseñamos otra cosa, nuestras ideas o ideas de otros, nuestras opiniones o perspectivas personales, etcétera, cualquier cosa que tome el lugar de la Escritura, estamos diciendo que no es importante someternos a la Escritura. Un pastor que no enseña la Escritura a través de la Escritura da legitimidad o crédito a una actitud no sumisa a la palabra de Dios porque está siendo suplantada por otras cosas. Número 5. Y estamos todavía repasando. Esto es muy importante. Número 5. El no enseñar expositivamente a través de la Escritura separa al predicador del efecto santificador de la palabra en su propia vida. Por eso Pedro nos dice en 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 1, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, todo aquello que contamina nuestra vida, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella que crezcáis para salvación. Es imposible crecer, es imposible madurar, es imposible ser santificado si no estamos en la palabra, si no conocemos la palabra. La palabra estudiada, meditada,
sin lugar a dudas, tiene un efecto santificador en el creyente y, por supuesto, tiene un beneficio santificador en la vida del expositor bíblico, del predicador. Yo no puedo pararme aquí domingo tras domingo y simplemente dar un discurso, decir cosas, sin haberme previamente preparado, meditado en la Escritura y en mi propia vida aplicar lo que estoy aprendiendo para mi propia santificación. Yo estoy consciente de eso. Entonces, el estudio de la palabra tiene un efecto santificador en la vida primero del que enseña. Uno de los beneficios de la exposición regular de la palabra de Dios es que trae al predicador un efecto santificador en su vida. Eso es obvio. El ejemplo que vemos en la vida de Esdras, ustedes recuerdan Esdras capítulo 7, versículo 10, donde nos dice que el escriba Esdras había dedicado su corazón, noten esto, a escudriñar la ley, indagar, estudiar, practicarla, en otras palabras, obedecerla, y después dice, y enseñar sus estatutos a Israel. Ese es el orden. La estudiamos, la practicamos en nuestra vida personal, y estamos en condiciones ahora sí de enseñar esa verdad a otros. Pero ese es el orden. Número 6. El no enseñar la Biblia expositivamente remueve la profundidad espiritual en el alma de la gente y por lo tanto impide que exista una alabanza profunda y verdadera. Les explico. La adoración verdadera es siempre el resultado del conocimiento de la verdad de Dios. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús a la mujer samaritana. Dice el capítulo 4 de Juan, versículo 23, Jesús dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoran. Noten, en espíritu y en verdad. El versículo 24 agrega, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. No es cuestión de adorar a Dios en un vacío. Adoramos a Dios debidamente cuando le adoramos en verdad, en base al conocimiento de la verdad revelada acerca de Él. Adorar a Dios debidamente es el resultado de conocerle a Él profundamente, y eso solo se logra entendiendo lo que Él ha dicho, lo que Él ha revelado en su palabra. Un entendimiento profundo de la palabra de Dios lleva a una adoración profunda también, una adoración elevada. Entendimiento superficial de Dios lleva a una adoración superficial. Y si examinamos muchas iglesias, si no la mayoría de las iglesias evangélicas, es lo que vemos hoy. Hay mucho énfasis en la alabanza, pero ¿qué es la alabanza? Aplausos, música exuberante, mucho ruido, mucho sonido, pero poca profundidad. Son coritos cantados, tal vez una frase repetida 11 veces, 10 veces, lo que sea, pero no hay una adoración profunda porque la verdad de la palabra de Dios, la exposición bíblica ha sido removida del púlpito. No existe en el púlpito, por lo tanto, la adoración es superficial. Cuanto más rico sea nuestro entendimiento de las grandes doctrinas de la palabra de Dios, cuanto más profunda sea nuestra teología, que es el conocimiento de Dios, más rica será nuestra adoración y alabanza a Dios por su verdad revelada. Cuando cantamos himnos de alabanza a Dios en nuestra congregación, ustedes pueden ver que los himnos que ustedes ven aún en la pantalla y en sus himnarios son himnos que se basan en verdades de la palabra de Dios, verdades bíblicas. Y en la medida que entendemos esas verdades bíblicas, en esa medida podemos realmente adorar a Dios. Por ejemplo, esta semana pasada yo estaba meditando en el hecho de que Dios nos ha justificado. Conocemos esa frase, conocemos lo que significa. Dios nos trata a nosotros, sus hijos, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Por qué? Porque al que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer ¿qué? Justicia de Dios en Él. Piensen en eso. Dios nos mira como justos, cubiertos con la justicia de su Hijo Jesucristo.
Él nos ve tan justos como a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestros pecados, pagó por ellos en la cruz y nos dio su propia justicia. Díganme ustedes si eso no nos lleva a adorar a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué incomparable bendición el hecho de que Dios me mira a mí como si nunca hubiera pecado, cubierto con la justicia de su propio Hijo, quien pagó por mis pecados! Eso me lleva a adorar a Dios. Pero si no entiendo lo que es ser justificado, o entiendo algo muy livianito y superficial acerca de eso, yo puedo adorar a Dios, repetir cosas, pero no hay profundidad en mi adoración. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, en la medida que más profundamente conocemos las verdades de Dios en su palabra, en esa medida entonces podemos adorar a Dios profundamente. Número 7. El no predicar expositivamente previene al predicador de hablar completamente en nombre del Señor Jesucristo. Todavía repasando. Todo predicador llamado por el Señor a predicar ha sido llamado a predicar en nombre del Señor Jesucristo. Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 5 que somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Somos embajadores de Él. Y como embajadores representamos al Señor. No decimos lo que se nos antoja. Un embajador representa a su gobierno, representa a su rey, representa al presidente o lo que sea. No dice lo que quiere. Dice lo que su gobierno le dice que debe decir. Yo soy un embajador de Cristo. Yo soy un siervo del Señor Jesucristo. Más, como hemos visto, somos esclavos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo no tengo derecho a predicar lo que a mí se me antoje. Predico lo que Él me ha enviado a decir. Somos voceros del Señor Jesús. Hablamos en su nombre. Pero si no sabemos lo que Él ha revelado en su palabra, lo que Él ha dicho en las Escrituras, no estamos en condiciones de hablar en su nombre. Muchas personas se paran a hablar en nombre de Cristo, pero obviamente lo que dicen no está de acuerdo a lo que está en su palabra, por lo tanto es una falsa representación, es una caricatura de lo que debe ser un representante de Cristo. No hablan en nombre de Cristo. ¿Cómo voy a hablar yo representando a mi Señor si no conozco bien lo que Él ha revelado en su palabra acerca de cada situación? Antes de decir así dice el Señor o así ha dicho Jehová, yo debo estar seguro que es lo que el Señor ha dicho en su palabra. Número 8, y aquí nos quedamos la última vez. El fracaso de no enseñar la Escritura expositivamente devalúa por nuestro ejemplo el beneficio del estudio bíblico en la gente. Y vuelvo a explicar. En otras palabras, si el predicador no se preocupa en estudiar la Escritura y trazarla con precisión, ¿cómo va a esperar que la congregación lo haga? ¿Cómo va a esperar que la congregación estudie la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios? Si el pastor no se preocupa en estudiar, ¿por qué me voy a preocupar yo? Entonces, donde la palabra de Dios no se proclama de esta manera, positivamente, la gente no ve el valor de estudiar la palabra. Un pastor modela con su predicación el valor del estudio de la palabra de Dios o modela algo contrario. Si el pastor se para cada domingo a decir anécdotas, disparates y sandeces, eso no es un ejemplo de un estudio bíblico. Ese es un ejemplo de que la Biblia no tiene importancia. Número 9. Y continuamos. El no predicar expositivamente produce una congregación débil, una congregación indiferente a Dios y a su gloria. En otras palabras, cuando la predicación es floja, cuando la predicación es superficial, humanista, la congregación se vuelve de la misma manera. Se aparta de buscar y encontrar en la palabra de Dios su gozo, su satisfacción, y la gente se vuelve egoísta, enfocados en sí mismos, antropocéntricos, se vuelven carnales. La exposición bíblica, la predicación correcta de la palabra de Dios, produce congregaciones sensibles a Dios. La predicación superficial, produce congregaciones duras, indiferentes a Dios. Yo lo he visto.
en lugares donde he ido a predicar, donde obviamente no reciben una dieta bíblica continua de la palabra de Dios, son creyentes que se han encallecido, son duros a la palabra. Tan triste ver tantas iglesias, y no la mayoría de las congregaciones hoy indiferentes a Dios, a Cristo, a su voluntad, a la gloria de Dios, a la piedad, y están enfocadas en sí mismas, al estímulo, al entretenimiento, al estímulo de los sentidos. Su interés se encuentra en todo aquello que les caiga bien, que les haga sentir bien, que me excite emocionalmente en el momento, lo que me mueva subjetivamente. Experiencias emocionales. Y van a la iglesia como que van a recibir una inyección de una droga emocional. ¿Por qué ese énfasis existe en las iglesias hoy? ¿Saben por qué? Porque la enseñanza cuidadosa, expositiva de la palabra de Dios ha sido removida de los púlpitos evangélicos. No existe. Y así es la alabanza. Bueno, número 10. El fracaso de no predicar expositivamente roba a la gente de la única fuente de ayuda espiritual. No hay ayuda espiritual para el creyente fuera de Dios. No existe socorro fuera del entendimiento de Dios en su palabra. Es imposible vivir en paz, en gratitud, en contentamiento, en gozo, fuera de las promesas de Dios en su palabra. Amor, lo que sabemos de Él, acerca de su amor, su gracia, su compasión, su providencia, su soberanía. El entender estas cosas es lo que trae satisfacción, lo que trae al alma paz, gratitud, ayuda espiritual. Y ustedes lo saben. Si los creyentes no reciben una dieta continua de las verdades bíblicas, no podrán enfrentarse a la vida como deben. Si todo lo que reciben desde el púlpito son ideas humanas, historietas, anécdotas, comentarios personales del predicador, etc., y no el alimento de la palabra de Dios, ¿cómo van a poder enfrentarse a las vicisitudes de la vida? A la aflicción, a los momentos difíciles, a los momentos trágicos que nos afectan a cada uno de nosotros. Estos predicadores modernos y superficiales son como los profetas que menciona Jeremías en Jeremías 8:11, curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Noten eso. Esa es la característica de un falso maestro. La única manera de ayudar a los oyentes con sus necesidades más profundas es enseñando con precisión la palabra de Dios. La obligación de un predicador no es tratar de manipular a la gente con sus comentarios, sus ideas, sino enseñar la palabra, predicar la palabra de tal manera que sea la palabra la que cause los cambios en la vida de los oyentes. Porque es la palabra de Dios que tiene la promesa de Él mismo, que no volverá a Él que vacía, sino que logrará todo propósito para la cual la envié. Cuando una persona se confronta en la vida con una crisis, con enfermedad, con tragedia, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, conflicto en el hogar, lo único que trae sosiego y conforta o produce resultados espirituales no es la psicología, es la palabra, es la verdad de Dios. Pero si una congregación no está expuesta a lo que Dios dice y es enseñada a través de la palabra, es una congregación que no está lista para enfrentarse a la vida, a los dolores de la vida, las dificultades de la vida. Número 11. El no predicar expositivamente desconecta la doctrina sana de la vida. Esto va relacionado al punto anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Permítame expresarlo de esta manera. Cada uno de nosotros vivimos de acuerdo a nuestra teología. Si nuestro concepto de Dios es pobre y confuso, así será nuestra manera de vivir. Así respondemos a los problemas de la vida. Si uno es expuesto a una enseñanza pobre, si lo que oímos en la predicación son ideas humanas, combinado con ideas equivocadas de Dios y su palabra, así será nuestra manera de vivir. Porque somos y vivimos lo que entendemos acerca de Dios.
Cuando predicamos y explicamos lo que Dios dice en su palabra, entonces los creyentes aprenden y están en condiciones de responder a cualquier situación a la luz de la palabra. Su teología, su concepto de Dios, su doctrina afecta directamente a sus vidas. Eso nos pasa a todos. Si yo creo que Dios es soberano y está en control de todo, nada afecta su poder y soberanía. Entonces, aunque se venga bajo el gobierno, aunque todo el sistema económico se derrumbe, que son los pronósticos que nos dan en corto tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a afligir? ¿Voy a tener pavor? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la justicia de Dios, y todo lo demás, todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. O sea, va a ser difícil. Pero ¿qué pasa? ¿A quién voy a confiar? ¿En la circunstancia que nos rodea o voy a confiar realmente en lo que Dios dice? Mi concepto de Dios va a afectar cómo voy a responder. ¿No es cierto? Bueno, número 12. El no enseñar expositivamente deshonra a Dios, porque omitimos las verdades que ofenden al hombre pecador. Les explico lo que quiero decir. El no enseñar expositivamente ofende o deshonra, mejor dicho, a Dios, porque omitimos las verdades que ofenden al pecador. La iglesia hoy está interesada en predicar cosas que caigan bien a los que escuchan. ¿No es cierto? El púlpito común. No existe ningún interés en predicar las verdades duras que Dios subraya en su palabra y que, por supuesto, ofenden al pecador. Los predicadores modernos cogen temas que agraden y atraigan a la gente y evitan hablar de cosas que las turben. Por ejemplo, es claro en la Biblia que el hombre es pecador. El hombre de la calle no le gusta saber que es pecador, que es enemigo de Dios, que está muerto en delitos y pecados, que no puede agradar a Dios, que es hijo del diablo, el padre de mentira, y por eso sigue las cosas de su padre, que es incapaz de venir a Dios por sí mismo. Por ejemplo, Pablo describe al pecador en estos términos en Romanos 3, donde nos dice el versículo 9, tantos judíos como griegos están todos bajo el pecado, porque como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Hay algún justo aquí en este grupo? ¿Alguno que se crea justo? La Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¡Pah! ¡Qué descripción! Pero esa es la condición del hombre sin Dios, el hombre pecador. De todo ser humano, a menos que Dios intervenga en su vida. Estamos separados de Dios, en camino a una eternidad fuera de la presencia de Dios en el infierno, siendo torturados para siempre jamás. No hay nada que podamos hacer en nuestros méritos, en nuestros esfuerzos, que nos haga aceptos delante de Dios. Somos pecadores. Hemos ofendido a Dios. Esta es nuestra naturaleza humana y no hay nada que podamos hacer para salir de esta condición de muerte espiritual. Al hombre no le gusta escuchar eso. ¿Por qué? Les ofende. Pero la gente oye, pero yo soy un tipo digno, un tipo bueno, yo no le hago mal a nadie. Naranjas. No hay tal cosa. Pero la iglesia moderna no predica esas realidades y en su lugar trata de atraer a la gente con un mensaje que les haga sentir bien, quitando todo aquello que pueda ser ofensivo a las personas. Pero piensen, omitir lo que Dios dice en su palabra, evitar ciertas verdades porque van a ofender a ciertos hombres, en efecto es amordazar a Dios, es callar a Dios. La tarea de los predicadores es trazar y enseñar todo el consejo de Dios, no seleccionar ciertas cosas y evitar otras, porque causan rechazo o ofensa. Pablo dice en su exhortación a los ancianos de Éfeso, en Éfeso capítulo 20, versículo 20, no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. Y agregan en el versículo 27, pues no rehuí declarar a vosotros todo el consejo de Dios. Todo. ¡Qué osadía!
qué arrogancia, qué impertinencia inconcebible es delante de Dios tratar de seleccionar y evitar verdades bíblicas porque no queremos ofender. Pablo dice, yo no me rehuí o no rehuí declarar todo el consejo de Dios. Todo incorpora todas sus verdades. ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué cosas incorporamos y qué cosas evitamos en nuestra predicación? Si están en la Escritura, las predicamos. Todas, sin excepción. No podemos editar lo que Dios ha revelado en su libro. La verdad de Dios va a ofender a muchos cuando es predicada fielmente y con precisión. Pero eso no importa, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo, todo siervo de Dios, consciente de su llamado, prefiere agradar a Dios antes que a ¿quién? A los hombres. Justamente lo que le dice a Pablo a Timoteo, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué te vas a avergonzar, Timoteo? De la siguiente manera, te vas a avergonzar si no trazas bien, con precisión, la palabra de verdad. Algún día vamos a estar delante de la presencia de Dios y vamos a ser aprobados o reprobados de acuerdo a lo que hicimos con la palabra de verdad. Entonces, no importa si a la gente no le gusta lo que uno predica. Al fin y al cabo, yo no voy a rendir cuenta a la gente. Voy a rendir cuenta a ¿quién? A Dios. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia y lo hemos estado haciendo por años. Eso es lo mismo que hacen nuestros misioneros hablando de España. ¿Qué efecto está teniendo la palabra bien trazada de Dios en la vida de tantos hermanos ahí en León? Nuevos convertidos, nueva gente. El Señor está agregando a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. ¿Por qué? Porque le está enseñando David historietas, anécdotas, tonteras. No, está siendo fiel a trazar la palabra y confrontar al pecador con su situación de pecador, y como resultado el Señor está agregando a su iglesia a los que han de ser salvos. Gracias a Dios por eso. Número 13. El no enseñar expositivamente desconecta a los oyentes del legado de hombres de Dios en el pasado. Déjenme explicar. El enseñar expositivamente a través de la Biblia fue la práctica de hombres de Dios, siervos de Dios, a través de la historia de la iglesia cristiana. No es algo nuevo, no es algo que se inventó recientemente. La exposición bíblica tiene una tradición, una trayectoria de hombres de Dios que han hecho lo mismo a través de los siglos. Predicadores que Dios ha llamado a través de los siglos a exponer, a explicar su palabra. Los apóstoles hicieron eso. Los reformadores hicieron eso. Los grandes maestros de la Biblia que han tenido impacto en la vida de la iglesia y continúan teniendo impacto hoy, aunque están muertos, la mayoría de ellos, los grandes maestros de la Biblia están todos muertos, con algunas excepciones. ¿Por qué han tenido impacto y continúan teniendo impacto? Porque han trazado fielmente las Escrituras. Y eso ha tenido impacto en la vida de la iglesia. Ellos entonces constituyen nuestro legado hoy. Las doctrinas críticas de la Biblia han sido interpretadas por hombres fieles de Dios del pasado a los cuales nos debemos. Un predicador bíblico hoy, un expositor bíblico hoy no inventa sus propias doctrinas, sus propias interpretaciones, sino que se apoya, se edifica sobre el fundamento doctrinal de la Escritura, de los apóstoles y la predicación fiel de hombres de Dios que han interpretado correctamente las Escrituras. La Iglesia ha enseñado por medio de hombres de Dios a través de siglos y ha interpretado fielmente la palabra de Dios. Si alguien enseña una doctrina curiosa, algo que a nadie se le ha ocurrido antes, póngale la firma, esa doctrina es falsa, porque no está basada en una tradición bíblica, no está basada en la tradición apostólica, no está basada en la tradición de hombres de Dios que a través de los siglos han enseñado estas verdades. Y tristemente hay jóvenes en el ministerio hoy que se creen muy curiosos, enseñan cosas un poquito así extravagantes, piensan que son bastante curiositos con su manera de... y desechan y se burlan de hombres de Dios en el pasado. No, como predicador hoy yo me debo y descanso en el fundamento de hombres de Dios que han enseñado a través de la historia. Estamos conectados con hombres de Dios del pasado.
Hombres que han interpretado correctamente las Escrituras y han enseñado al unísono, las grandes doctrinas de la fe. Por eso es que consultamos con ellos, leemos lo que escribieron. Gracias a Dios por ese legado. Número 14. El no predicar expositivamente remueve la protección del error que es mortal para la iglesia. Pablo le dice a los efesios, a los ancianos en Éfeso, Hechos 20:28, tened cuidado de vosotros y de toda la grey. Dice el versículo 29, yo sé que después de mi partida, dice Pablo, vendrán lobos rapaces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. Y no solamente eso, sino que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar discípulos tras ellos. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Bueno, todo pastor fiel entiende que él está en la iglesia para proteger a las ovejas, para proteger al rebaño. ¿Y cómo lo va a hacer? Enseñándoles la verdad, protegiéndolos del error, protegiéndolos del padre de mentira, que dirige a estos falsos maestros a enseñar lo falso. Esto advierte Pablo, es la palabra de Dios fiel y correctamente enseñada que protege con la verdad de las mentiras del enemigo y da discernimiento al pueblo de Dios. No hay condición más triste en una iglesia que ver una iglesia llena de infantes en la fe, bebitos en la fe, que son llevados de aquí para allá por cualquier tipo de doctrina, que es justamente lo que Pablo dice en Efesios 4:14. No seamos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si no conocemos la verdad, eso va a suceder. Así como veletas, con la moda que venga, ahí nos vamos. Con el viento que sopla, ahí nos vamos. En los versículos anteriores Pablo ha hablado de hombres de Dios que han enseñado la verdad que Jesucristo llamó y estableció en la iglesia justamente para establecer el fundamento de doctrina sana y preparar a los creyentes. Dice en el versículo 11, 4:11 de Efesios, y Él dio a algunos, Dios, Jesucristo, dio a algunos a ser apóstoles, otros profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Ellos son los hombres que Cristo ha colocado en la iglesia para enseñar, para trazar la palabra de Dios con precisión. Y a menos que enseñemos correctamente, que tracemos correctamente la palabra de verdad y expongamos lo que es falso y errado, no estamos siendo fieles pastores al Señor y a su iglesia. Por último, y con este punto terminamos, el no enseñar por medio de la exposición bíblica engaña a la gente pensando que están escuchando a Dios cuando en realidad no es así. La gente que viene a la iglesia necesita escuchar la voz de Dios por medio de los que el Señor ha colocado en ese lugar para enseñar la palabra de Dios. Y la única manera que van a escuchar a Dios es si el predicador les enseña y les explica lo que Dios ha dicho en las páginas de la Escritura. Los que predican en general, los pastores en general, no creo que tengan la intención de engañar a la gente. La gente viene a la iglesia con la idea que van a recibir palabra de Dios, pero si lo que escuchan por medio de pastores son ideas personales, opiniones, interpretaciones curiosas de un pasaje, ignorancia de la palabra, el resultado es que estas personas están siendo engañadas. Están siendo engañadas. Y esto es una tragedia monumental. Engañar a la gente, diciéndole que están enseñando la palabra de Dios, cuando en realidad están enseñando otras cosas y la gente se va pensando que escucharon a Dios, cuando en realidad escucharon un engaño. Bueno, dice Oseas capítulo 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La iglesia del Señor está siendo abatida, languidece por falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento comienza con sus líderes. Gracias a Dios en nuestra iglesia a través de estos años a nivel pastoral, a nivel liderazgo, nos hemos comprometido a enseñar, trazar con precisión la palabra porque estamos convencidos que algún día seremos juzgados también.
Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque recibiréis juicio más severo. La gente necesita escuchar a Dios en su palabra. Bueno, algunos dirán, bueno, pastor, pero eso es saturar, ¿no? Especialmente los nuevos dicen, pero ustedes Biblia el domingo, Biblia los miércoles, Biblia en el estudio, pura Biblia. ¿No es saturar a la gente con todo eso? La respuesta es, absolutamente no es saturar. ¿Por qué? Díganme ustedes, ¿cuántos de ustedes se van a acordar lo que escucharon hoy el día martes? Pocos. Porque nuestras mentes son como vasos viejos, o mejor dicho, baldes viejos. Esos que se encuentran en un campo ahí, uno le echa agua y tienen grietas por todo y se pierde todo el agua. Esa es nuestra mente flaca. Perdemos mucho de lo que nos viene. Por eso necesitamos repetir, machacar, enseñar una y otra vez. Porque ¿saben qué? La madurez cristiana, el crecimiento espiritual, no es el resultado de un evento, no es el resultado de un sermón, es el resultado de una dieta continua, sistemática, fiel, a través de los años de la palabra de Dios. Eso causa madurez, no un evento. Bueno, hemos dicho suficiente, creo, para hoy. Y gracias a Dios por su palabra y por lo que el Señor nos ha permitido hacer. La palabra de Dios no vuelve a Él vacía. ¿No es cierto? Y en eso confiamos.